Padre, queremos seguir en tu presencia y como hemos sido guiados por tu palabra, hemos ido, Señor, examinando y rogándote que examines nuestro corazón, Señor. Dice tu palabra que de ahí mana la vida, pero ahí está el asiento de las emociones y todo lo que queremos, donde nuestro tesoro está, también está nuestro corazón, Señor. Y queremos que tú lo examines, Señor. Lo hemos puesto delante de ti. Personalmente, cada quien puede ponerlo y abrirlo en tu presencia, Señor. Conoce mi corazón. Pero también hemos pedido, Señor, que conozcas nuestros pensamientos. A veces lo que maquinamos en nuestros corazones se va a nuestra mente y empieza entonces esa rutina de empezar a maquinar cosas que aunque no querramos, el enemigo la inflama, Señor. Y queremos rogarte que ahí también lo cortes, Señor, y nos limpies de todo pensamiento que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Pero quizás si ha pasado ya el pensamiento a la acción en algún momento, Señor, suplicamos en el nombre de Jesús que paremos, Señor, y que tú nos limpies, Señor. Hemos oído de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y la sangre de tu Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Reconocemos esto, Señor, y por eso lo confesamos delante de ti, decimos lo mismo que tú dices de acuerdo al pecado, no lo ocultamos, no lo minimizamos. Es feo, es desobediencia, es cerrar el blanco y es desagradable a tus ojos, Señor, y para nosotros también lo es. Suplicamos que nos limpies, Señor. Tu promesa en el Salmo es que tú eres bueno y perdonador, tú eres grande en misericordia, eres lento para la ira y grande en misericordia. Por eso David podía orar, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, Señor. Y no queremos olvidarnos de todos los beneficios que nos has dado. Y aquí es cuando cada uno de nosotros saca una lista entera en agradecimiento de todas las cosas que tú nos has dado. Pero vemos, Señor, el patrón del salmista y es por donde deberíamos comenzar, Señor. Porque el Señor Jesús luego dice, ¿qué ganará el hombre si granjeare o ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? Estamos agradecidos a ti, Señor, porque nos has rescatado, nos has limpiado de nuestros pecados, Señor, por medio de ese sacrificio de la obra del Calvario en lo que hemos estado meditando, ese amor tan grande que le llevó a la cruz. Y si alguna vez hemos pensado que fueron los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, que lo sostuvieron en esa cruz, Señor, pero realmente fue el amor a cada uno de nosotros. Por eso te alabamos, Señor. Gracias, te bendecimos. Estamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho al enviar a tu Hijo Jesús a morir en nuestro lugar, a sufrir una muerte tan terrible, tan horrible, horrenda, Señor, que ningún ser jamás ha pasado por tal aflicción. Por más terrible que se diga que es, jamás nadie ha sido desamparado de su Dios como fue el Señor. Jamás nadie ha sido totalmente levantado entre el cielo y la tierra y literalmente separado de ti y separado de la humanidad, totalmente solo, llevando la carga de nuestros pecados, Señor. Cuánto te amamos, Señor. Y lo terrible es que, como hemos cantado, que si hubiese yo estado allí, tal vez entre la multitud hubiese clamado, crucifícale, crucifícale. Señor, gracias por habernos dado la oportunidad, el privilegio de, Señor, haber sido escogidos, haber sido, Señor, elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero al oír tu llamado, haber sido obedientes, Señor, en reconocer nuestra condición perdida y abrazar ese don de la salvación, Señor. Pero no queremos hablar de nosotros en absoluto, sino si acaso el beneficio tan inmenso y lo agradecido que estamos, pero le vemos a Él allí en el Calvario, solo llevando la carga de nuestros pecados, Señor. Antes de morir, antes de hacer la obra que tú le habías encomendado,
Él tomó a sus discípulos y fue a aquel aposento alto. Y estando allí, Él celebró, como todos los judíos celebraban, la Pascua. Y en la Pascua ellos recordaban aquel cordero que fue sacrificado cuando la nación de Israel estaba precisamente surgiendo como nación, y fue dicho de aquel cordero que tenía que ser sacrificado y su sangre puesta en los dos dinteles y en el poste, en los dos postes y en el dintel de aquellas casas. Esa sangre era la sangre que decía que estaban obedientes a ti y que su pecado estaba cubierto, aunque fuese de una manera temporal, simbólica, pero poderosa y verdadera a la vez, por la sangre de un ser inocente, una figura preciosa de lo que vendría después. Pues allí estaban el Señor Jesús y sus discípulos en el aposento alto, participando de la Pascua. Pero nos llama poderosamente la atención cuando el Señor, tal vez usando los mismos elementos con que se usaba la Pascua para conmemorar aquel sacrificio del Cordero, ahora Él lo tomó para sí mismo. Y es lo que ahora vamos a hacer, Señor. Vamos a participar de lo que el Señor mismo instituyó para que sus discípulos ahora, quitando ya todo el tinte judío, pero recordando, porque de ahí viene nuestra salvación, es que nosotros podamos celebrar, Señor, porque nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificado una vez y para siempre. Y como Juan el Bautista pudo decir allí en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ya no era cubierto, ahora no era simbólico, ahora es la realidad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su cuerpo tenía que ser e iba a ser sacrificado, iba a ser molido, despreciado, destrozado y herido de una manera tal que quedaría destrozado su semblante, su rostro, que no tenía forma humana. Él lo sabía perfectamente. Él sabía el costo tan grande y Él clamaba: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Su alma estaba sumida en una angustia tremenda, en una tristeza, y creemos con toda certeza que no era una tristeza por lo que Él iba a pasar, sino una tristeza como el mundo, Señor, se había desviado de tal manera que era necesario un precio tan inmenso, el que Él iba a poner su vida por esa humanidad, que hasta el último momento, estando en la cruz, la tristeza de su corazón es que muchos se iban a burlar de Él y decir: si eres el Cristo, bájate de esa cruz y sálvate a ti mismo y a nosotros. Muchos se burlaban de Él. Esa tristeza del Creador, esa tristeza del pastor viendo a sus ovejas descarriadas, esa tristeza de ver a una humanidad perdida como ovejas sin pastor. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso, Señor, queremos velar como aquellos discípulos cuando el Señor fue un poco más adelante a orar, y cuando regresó los halló durmiendo y les preguntó: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Señor, tal vez estemos aquí 1 hora, 2 horas o más. Permítenos, Señor, darte un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra debilidad, nuestra incapacidad total, nuestra indignidad, Señor. Pero queremos rendir nuestros corazones a ti en agradecimiento. Por eso queremos adorarte en esta noche, Señor. Todos juntos aquí en este local estamos, Señor, como un solo hombre, levantando nuestras manos al cielo, pero viendo a la vez la cruz de Cristo, muriendo, padeciendo por nosotros los horrores indecibles de la cruz. No solamente lo físico, que era ya demasiado, pero es ser en su alma inundada con el pecado que nunca cometió, que estaba siendo cargado en él el pecado de todos nosotros. Y tú, oh Padre Santo, como santo, le castigaste a Él, a Jesús. Jesús hecho hombre para ser nuestro representante y pagar nuestra deuda. Gracias, Señor. Qué alegría a la vez sentimos al saber que hemos sido liberados por la culpa. Hemos tenido una salvación gratuita, pero no ha sido sin precio. Por eso te alabamos, Señor, en esta noche.
te seguimos glorificando, alabando y tomando este tiempo que hemos dedicado para concentrarnos, enfocarnos y meditar en la obra preciosa de Cristo y de tu grande amor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por guiarnos a toda verdad y por dar de lo del Padre y de lo del Hijo y mostrárnoslo a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una pregunta que por la eternidad nos vamos a hacer. ¿Cómo vamos a pagar el precio tan grande a que hemos sido comprados? Pero sabe que estando aquí en la tierra tenemos un poquito de oportunidad para retribuirle al Señor, aunque nunca, por supuesto, lo suficiente, lo mucho que ha hecho por nosotros. El salmista decía, porque este himno es basado en esa pregunta, el Salmo 116, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Tomaré de la copa de la salvación. Es decir, voy a concentrarme, a ocuparme en mi salvación con temor y temblor, como dice Filipenses 2. No para perderla, porque Él la ganó para nosotros, sino para rendir honor a un costo tan grande al cual hemos sido comprados. Y Él dice, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es decir, testificar de ese costo que hemos tenido. Esa es una de las formas de ser agradecidos. Decirles a otros que hemos sido salvados, que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Y se burlarán, ¿saben? Muchos dirán, este viene ya con la cuestión de la sangre y la resurrección de los muertos y que eso tiene poder hasta ahora. Pero ¿saben? El apóstol Pablo se burlaron también. Ya te oiremos, Pablo. Ya saliste con la resurrección de los muertos y todos los demás. Y Pablo le dijo, mire, porque Festo le dijo, tú estás loco, chico. Así no van a decir. Pero ¿sabe lo que es el Evangelio? El Evangelio es locura para los que se pierden. Así que si alguien lo toma por loco usted, ore al Señor, porque se va derechito al infierno. Ore al Señor. Y es verdad que nuestra naturaleza humana, que a veces se nos sale la carne, decimos, sigue así. Vaya para la quinta paila, que no existe, pero que es una forma coloquial de decir, queremos orar por las personas que no son salvas y testificarles. Es una forma de pagar los votos. Y después el 16 él dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Aparte de testificar, es adorar y alabar al Señor, lo que estamos haciendo acá. No solamente es cantar, hermanos, es una vida de adoración, un perfume, un olor grato a la presencia del Señor. Amén. Así que esas son las bases, hermanos, de por lo menos demostrarle al Señor lo agradecido que estamos de ser salvos del precio que Él pagó para nosotros. Amén. Padre, gracias por habernos permitido, Señor, seguir en este proceso de adoración. Nuestra carne tiene que morir, Señor, porque estamos acostumbrados a estar en reposo, a hacer otras cosas más, como que no estamos creados para estar adorando, aunque fuimos creados para traer alabanza a la gloria de tu nombre, pero de alguna manera la naturaleza pecaminosa nos vence muchas veces. Señor, por eso queremos redimir, queremos crucificar la carne por la gloria de la cruz, Señor. Permítenos seguir adorando, Señor, y seguir adorándote en espíritu y en verdad. Sabemos que tú recibes gloria en esta noche, Señor, por un pueblo que ha sido redimido a precio de sangre por la obra perfecta de Cristo en el Calvario. Amén. El apóstol decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y cuando decimos eso, hay personas que han mal interpretado ese versículo de adorar a la cruz. Y no es la cruz en sí mismo, es como lo que hemos cantado, la gloria de la cruz. Es lo que representa la cruz. ¿Qué es lo primero que a usted se le viene a la mente cuando le hablan de la cruz? Jesús. Sacrificio. Salvación. Perdón. Muerte.
Resurrección, bueno, está bien, es lo que te viene a la mente. ¿Qué más? Sangre, perdón. Muy bien. Oprobio, vergüenza. Sí, redención, dolor también. Fíjense que, ¿cómo? Tristeza también. Sí, amor también, sí señor. Fíjense qué cantidad de sentimientos o de expresiones tiene la cruz, porque estoy hablando con creyentes en Cristo. Pero si usted le pregunta a una persona que no tiene a Cristo en su noticia, ¿qué creen usted que le va a decir? ¿Qué es la cruz? Mi amuleto, mi protección. Hasta lo tienen en sus casas, ¿verdad? Yo no me opongo a que algunos hasta queda bonito, una cadenita. Yo no me opongo a eso, ¿verdad? No critico, siempre y cuando no lo usen como un medio de adoración o un amuleto de que les puede... Hay muchos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 en medio de la sala. Por si acaso los demonios vienen, ¡ay, uy! Salen corriendo. Pero no, el Evangelio, la verdad, el Evangelio no es con amuletos, es con verdades bíblicas. Tampoco es de emociones. Yo conversaba con nuestra hermana Josibel, de que ella sintió, ¿verdad? Y hablábamos al principio de que a veces el poder del Evangelio se manifiesta en que nuestro ser se estremece. Y eso es bíblico. Sin embargo, la verdad que permanece, porque los sentimientos vienen y van, ¿cierto? Pero lo que permanece y lo que da seguridad de salvación, porque si es por sentimiento, tú, ay, pero ya se me fue el sentimiento, es la palabra de Dios escrita. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pues yendo a lo que el apóstol Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve el concepto de la cruz que tiene el apóstol Pablo. Y queda el concepto que el mismo Señor Jesucristo dijo cuando le dijo a sus discípulos que el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Entonces era tomar la cruz de Cristo, esa que Él llevó por toda Jerusalén, que han representado, y yo creo que durante muchos años será una de las mejores representaciones de la pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, pero sigue siendo una película, sigue siendo una imaginación, representación, muy buena por cierto, pero eso no fue la realidad fue aún peor. Y ¿qué es la cruz para nosotros, hermanos? Que realmente, ¿qué representa para nosotros como creyentes? Y es lo que está detrás de la cruz. Cuando el Señor dijo, si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí, tome su cruz y sígame. Y dice cada día. Entonces, en otros evangelios dice cada día, ¿verdad? Pero tomar la cruz no es agarrar una cosa de palo, como hoy en día. Ayer estuvieron, el domingo pasado estuvieron haciendo el Domingo de Ramos y todavía está haciendo Semana Santa. Y uno ve videos, mire, gente que usan, y hay gente que se flagela de verdad, porque agarran tremendas cruces y van arrastrándose, eso no le quita. Bueno, hay otros que se van arrodillando allá a la basílica de yo no sé dónde, y con las rodillas sangrando, porque creen que van a lograr algo con esas idolatrías. Pues nosotros creemos en Cristo y este crucificado, muerto y resucitado. Pero quiero leer con ustedes el Salmo 22, hermanos. Se cree que la cruz de Cristo no se usó como símbolo cristiano hasta el siglo IV después de Cristo. Porque ¿sabe qué? La cruz era un símbolo terrible, un símbolo de crimen, de oprobio. Exactamente. Vamos a leer el Salmo 22. Lo hacemos en el nombre del Señor. Salmo 22, desde el versículo 1, dice así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué bueno por ellos. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Se estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron su boca sobre mí como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a ti todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El Señor bendiga su palabra. Este himno, esta canción, este salmo, ¿verdad? Ha sido para mí siempre impresionante, hermoso, misterioso de la revelación de Dios. Si usted agarra a una persona que jamás ha oído el Evangelio y duda de las Escrituras, ¿verdad? O duda de la inerrancia de las Escrituras, de la inspiración de las Escrituras, léale esto. ¿Te puedo leer algo del Señor Jesucristo? Sí, mira, cuando estaba en la cruz. Y usted se lo lee, como se lo han leído a muchos. Pasó con el Salmo 53, pero no he sabido todavía de alguno de pero puede que haya pasado. Después que lo lee, le dice, sí, ¿y qué tiene? Me estás leyendo de Jesús histórico que pasó, que murió en la cruz. Bueno, pero resulta que este Jesús que acabamos de leer
Esto es una profecía antes de que él naciese, 1100 años antes que él naciese. Es increíble el poder, la descripción tan gráfica de las Escrituras. Fue escrito por David. No se sabe exactamente en qué momento David lo escribió, pero indudablemente el Espíritu Santo lo usó en un momento de angustia de su vida, tal vez cuando estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarle, donde él entonces exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, se sintió desamparado. Y el Salmo es uno de los llamados salmos mesiánicos. De hecho, es una trilogía. El Salmo 22 habla de Cristo como el Salvador sufriente, el que murió en la cruz, el que hizo el sacrificio. El Salmo 22 nos habla de su característica de buen pastor. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Una consecuencia de su obra en la cruz, el que nos puede pastorear eternamente. Y el Salmo 24 nos habla de Jesús como el Rey de Gloria. Y hemos cantado: Jesús es mi Rey soberano. Usted tiene una hermosa trilogía allí del siervo sufriente, número 1, del siervo que es pastor, número 2, y del siervo que es el Rey de Gloria y que vendrá y regirá las naciones. Amén. Entonces, usted empieza leyendo con esos versículos del Salmo 22 al principio, que fueron las palabras que el Señor Jesucristo usó en la cruz del Calvario. Obviamente Él meditaba en las Escrituras y Él la usó. Él lo usó no porque se acordó en el momento, es que porque Él estaba cumpliendo la profecía y sabía, y que esa profecía, esas palabras que Jesús estaba diciendo, lo había escrito David exclusivamente para Él en ese momento. El Salmo 22, si usted lee desde el versículo 1, ¿verdad? Hay varias clasificaciones. Es la expresión de un corazón que se siente desamparado. Versículo 3, él da la respuesta a sí mismo, se habla con sí mismo. Versículo 4 habla de que otros tuvieron esperanza en él, sus padres, y Dios nunca les falló. Dice el versículo 5, clamaron y fueron librados, clamaron a ti, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Él habla de la bendición que es Jehová para todo el mundo. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios ha prometido: y nunca te dejaré ni te desampararé. A todos. Aún al inconverso, Dios aplica lo que se llama la gracia común. Él guarda a la vida de las personas, aún a los inconversos y a los que proliferan contra Él, como dándoles oportunidad de salvación. Los que levantan la bocota y hablan de que yo no creo en Dios, o tú eres un Dios, creen en Dios y dicen que Dios es un Dios tan malo. Bueno, yo les comentaba de un jefe allá que el Señor tiene muchos. Él era militar, se cayó en un helicóptero cuando joven y tiene destrozada la columna y siempre tiene con dolores. Y él anda como muy amargado. Y una vez hablándole del evangelio, bueno, el tipo entró en ira. Por decir y una vez me dijo una cosa que yo cerré mis puños y dije: Señor, dame paciencia. Él dijo: hey, ese tipo que tú crees allá arriba debe haberse equivocado para permitir que personas como nosotros en su creación sufran como estamos sufriendo. O sea, es como que vino acá, pero una cacheta para que despiertes. O sea, eso es culpa de Dios. Él le dio libertad, ¿verdad? Para que tú desempeñaras lo que te pasara. Y no sabes que lo que te ha pasado puede ser de gran bendición. Pero son personas por las cuales hay un momento que hay que orar. Pero con eso, miles de personas, yo estoy seguro que usted tendrá también muchas historias de estas. Pero volviendo al Salmo, Dios tiene compasión. Él mismo fue a una operación o una doctores, los cuales le inyectaron y le dieron alivio, porque le inyectaron en la columna, etcétera. ¿Por qué no dice: wow, qué bueno es Dios que tiene diseño de personas y le ha dado inteligencia para curar a tipos como nosotros? Pero es que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero el salmista dice aquí: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Porque si tú con todos los demás eres tan bueno, ¿por qué no eres bueno conmigo?
Y él habla, hermanos, de sus padres. Confiaron, clamaron, fueron oídos, fueron librados, fueron escuchados y Dios fue su amparo. Pero él no sentía eso. Él se sentía totalmente desamparado. Y esto es una de las cosas de la cruz. Es una de las desgracias de la cruz. En la antigüedad los judíos no conocían la crucifixión porque eso era un método de castigo romano, gentil, que vino muchos años después. No lo sabían, no lo conocían. Y sin embargo, usted puede leer en el versículo 16, horadaron mis manos y mis pies. Horadar es abrieron huecos en mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Una descripción gráfica del Señor Jesús. Pero vayamos un momentico, olvidémonos de David. Veamos cómo, David, guiado por el Espíritu Santo, él dio una respuesta cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso no está registrado en el Evangelio. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Es tal que cuando Cristo menciona, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa expresión es Elí, Elí, lama sabactani, que lo vemos en algunos de los evangelios. Y eso es una transcripción. En Marcos se nos habla más de la transcripción del arameo muy cercana del hebreo, que tiene esas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Elí y Layi, que era Elías, sonaba muy, muy similar. Por eso es que decían, a Elías llama a este. Y eso era también en símbolo de burla para él. Pero se hace irresistible la profecía tan precisa que el Señor hizo allí. Ahora, cuando ustedes leen el Evangelio, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No encuentra respuesta. Como que Dios se quedó callado, ¿verdad? Pero aquí David, guiado por el Espíritu Santo, da la respuesta y Cristo lo sabía, por supuesto. Versículo 3. Pero tú eres santo. Oh, porque tú eres santo. Dios desamparó a Jesucristo porque es santo. Y Cristo es santo. En Él nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole padecimiento. En Cristo fueron cargados todos nuestros pecados. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No quiere decir que lo hizo pecador, lo hizo pecado. Esa expresión quiere decir lo hizo ofrenda por el pecado. Cristo en la cruz fue desamparado de Dios. Hay hermanos que tienen discrepancia con lo que yo voy a decir, pero yo creo que Cristo es una, ¿verdad? La persona divina con dos naturalezas, ¿verdad? Con dos naturalezas, la humana y la divina. Fue la divina persona de Cristo que se vistió de humano para poder rescatarnos. Pero cuando Él fue desamparado en la cruz del Calvario, Él no dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hay una razón. Porque vemos que después que Cristo hizo todas las palabras de la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo, ¿cuál fue la otra? Dios mío, ellos no saben, ¿cómo es? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Es que Cristo nunca fue desamparado del Padre, por lo que vemos en las Escrituras, pero fue desamparado de Dios. Y usted dirá, pero entonces, el Padre, Jesucristo no es lo mismo. Usted va a caer con mucho cuidado, porque va a caer en el mismo terreno de aquellos que dicen que Cristo no pudo haber sido Dios porque Dios no puede morir. Tenga cuidado, eso es profundo para nosotros. Pero Cristo en su naturaleza humana murió. Su naturaleza humana, pero como Dios es eterno, es el creador de todas las cosas, y como Dios nunca pudo romper la comunión con su Padre, jamás,
Y él, cuando estaba en Juan capítulo 17, hablando como si la obra de la redención hubiese sido hecha, él dijo: Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Glorifícame, yo te he glorificado y te glorificaré otra vez, dijo el Padre. En otras palabras, hermanos, él dice: Dios mío, porque como representante humano, él tomó nuestra naturaleza, y como representante, Dios tuvo que castigar al ser humano en Cristo Jesús, en un ser totalmente puro, santo, sin mancha y sin contaminación. Él pudo decirle a los escribas y fariseos que ustedes no me pueden redarguir de pecado en absoluto. Nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Pero quien estaría en una continua escrutinio, vigilancia, como aquellos corderos en Éxodo 12 que tenían que ser guardados desde el día 10 hasta el día 14 para que comprobaran su perfección, y el que llegara a eso y pasara la prueba era sacrificado. Cristo lo hizo, Él pasó la prueba, estando viendo todo el tiempo, viendo qué hacía cada movimiento, y no pudieron encontrar nada para acusarle. Al final tuvieron que acusarle con mentiras. Ese es nuestro amado Salvador, el que fue santo, el que llevó nuestro pecado, el que fue clavado en la cruz y el que fue desamparado de Dios. Hermanos, jamás nadie ha sido desamparado de Dios, jamás. Serán desamparados de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, si no estoy equivocado, 19, donde dice que Dios dará llama de fuego a los que no obedecieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar desamparados por Dios en la eternidad. Los que permanecen sin aceptar a Cristo irán al infierno. Entonces podemos decir que Cristo en ese momento sintió el horror del infierno, de estar separado de la presencia de Dios por causa del pecado. Hermanos, qué profundo es esto. Por eso a veces nosotros como que lo pasamos por alto. Sí, Cristo murió en la cruz, pero es la profundidad de la muerte de Cristo en la cruz. Hay un poeta que dice: ¿y quién dirá a las olas vengadoras de cólera penal? Por sobre ti pasaron con peso judicial, y tu alma sumergida probó la maldición debida a los perdidos por nuestra salvación. Él en la cruz fue hecho maldición por nosotros, fue hecho pecado por nosotros. Y el inconverso tiene que saber esto, pero el creyente lo sabe. Pero a veces nos olvidamos, hermanos, de la profundidad de lo que Cristo padeció por nosotros. Y vivimos, y me incluyo en esto, muchas veces como que olvidando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Como que nos importa otra cosa más que Cristo. Como que cualquier otra cosa es prioridad antes de Cristo, hermanos. Me pongo yo primero de ejemplo. Pero pensemos un poco, hermanos, cuánto le hemos costado al Salvador. Y sin embargo, todo lo demás es primero que Cristo. Todo lo demás es más importante que Cristo. Hasta me duele una uña y por eso no voy a lavar, no vengo, porque tengo mi cuestión. Por cierto, es que tengo una uña que me duele bastante, ¿verdad? Un ataque de caspa y no voy. Todo lo demás es más importante, hermanos. Estoy tratando de exhortarme a mí mismo y a ustedes. Pero es que nosotros no vivimos radicalmente para Jesús. No vivimos, hermanos. Y tendremos que dar cuenta. Yo daré cuenta al Señor por ustedes. Sí, es verdad, dice la Biblia, que el pastor va a dar cuenta por lo que hizo con su congregación. Pero no es que me estoy lavando las manos, pero se lo estoy diciendo, hermanos. Debemos vivir para Cristo. Debemos acercarnos a Cristo. Debemos considerar el precio. Por eso es que el escritor a los hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Y dice, considerad a aquel. Esa palabra considerar a mí me llamaba la atención cuando más muchacho, ¿verdad? Que considerar era, en griego, es saca la cuenta, como que toma cuentas y compara. O sea, haz tu trabajo de considerar a Cristo, saca tus propias conclusiones de lo que Él ha hecho. Y dices, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A veces, no, yo estoy cansado, yo estoy desanimado. ¿Sabes lo que Cristo pasó por ti? Si pudiéramos regresar un momento y ver lo que Cristo está pasando por nosotros viviríamos encendidos de la gloria de Dios. La gloria de la cruz. Queremos cantar como nosotros cantamos ahora. Ver que el Señor nos permita ver la gloria de la cruz. Y aunque estamos reunidos aquí, un momento sabroso, ¿verdad? Entre hermanos. Pero no perdamos el foco, que estamos recordando lo que debemos tener presente cada segundo de nuestra vida. Y lamentablemente tenemos que hacerlo una vez al año o una vez a la semana, ¿verdad? El domingo, como para acercarnos. ¿Y el resto de la semana dónde estamos? Yo recuerdo que había un pastor nuestro, le llamamos anciano, que es lo mismo, que él decía, hermano, si usted se está orando, se para a orar, ¿verdad? Los hermanos que se paraban en una congregación y decía, Padre, entramos en tu presencia. Él decía, y si ahorita es que está entrando en la presencia del Señor, ¿dónde estaba el resto de la semana? ¿Sí me explico? O sea, tú no entras a la presencia del Señor en el momento que vas a orar. Ya tú debes estar en la presencia del Señor. De hecho, estamos en la presencia del Señor continuamente. Amén. Pero dice, tú eres santo. Esa es la conclusión del salmista y la razón por la cual Dios abandonó a Jesucristo como el primogénito de María, el representante nuestro, el Dios hecho hombre. Dios le abandonó porque es santo y Él no permite el pecado. Hermanos, Cristo, Dios no se ha minimizado en que es fuego consumidor, ¿sabe? Dios no se ha minimizado. Él castiga el pecado, Él es fuego consumidor. Nadab y Abiú trajeron fuego extraño y fueron exterminados inmediatamente. Aquellos que metieron la mano para tocar el arca porque se estaba cayendo, ¿verdad? Lo hicieron inocentemente, pero Dios había dado ya una cláusula donde no podías acercarte y ver el arca. Ellos lo hicieron de buena fe y fueron aniquilados en el momento. Dios sigue siendo el mismo. ¿Qué cambió? No ha cambiado nada. Es que para verte a ti y a mí, ahora nos ve a través de Jesucristo, en el cual Él cargó la ira que a ti y a mí tocaba. Y un inconverso que no cree en Cristo, que no acepta a Cristo como su sustituto, va a tener que vérselas con ese Dios que es fuego consumidor. Amén. Ahora, a mí no me gusta en un sentido cuando tomamos el versículo de Lamentaciones, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Es verdad, en un sentido, por su misericordia no fuimos consumidos, pero no es que constantemente usted tenga con la idea y el miedo de que, bueno, yo no he sido consumido porque la misericordia de Dios es grande. No, tú ya estás salvado. Tú estás cubierto con el sacrificio perfecto y único de Cristo. Esto no puede ser en vano. Dios no demandará jamás cuentas. Una a Jesús, que ya la pidió, y después a ti si creíste en Él. Jamás. Porque ahora pues, Romanos 1, 8 y 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El valor y la gloria de la cruz. Pero el versículo 3 entonces, como quería decirles, dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, tú los libraste, clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti, no fueron avergonzados. Él da un relatorio de que todo el mundo recibe una protección de Dios. Y cuando claman, son escuchados. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mundo, cualquiera lo puede hacer. Un inconverso puede clamar y el Señor
le muestra las cosas grandes y ocultas que no conoce, que es la salvación. Y una persona creyente en Cristo clama, y el Señor, aunque estén en la parte más horrible, el Señor lo escucha y lo saca. Y así todo el mundo, pero él decía, pero yo entonces, ¿yo qué soy? Gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me aborrecen, se burlan de mí, me escarnecen. Se ven como el Señor siente el vituperio. A él le decían, bueno, aquí le dicen gusano, le decían bebedor de comilón, porque bebía, se sentaba iba con las rameras y les hablaba del evangelio. De Nazaret puede salir algo bueno, le decían tipo de poca reputación, le decían que tú haces milagros por Beelzebú, le decían como agente del diablo. ¿Ha pensado en eso? Todo lo que el Señor le dijeron, los improperios. Se burlaron de él y le consideraron como un gusano. Versículo 7, los que me ven me escarnecen, estiran la boca. Versículo 8, se encomendó a Jehová, líbrele de él, puesto que en él se complacía. Eso ocurrió en la cruz. Realmente las palabras de los demás fueron estas palabras que están escritas. Pero mira lo que dice el versículo 9. Y usted creo que a lo mejor nunca había meditado en esto. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Él está apelando a Belén. Señor, Dios, si tú me guardaste, pude entrar en el vientre de una madre y pude nacer. Usted sabe todo el ejército de los demonios que quisieron eliminar a Jesucristo cuando nació. Herodes y toda su trulla de gente para eliminarlo. Y él estaba confiadito a los pechos de María. Eso era una provisión. Y él está apelando allí, Señor, pero tú eres el que me sacó, acuérdate, el que me sacó, el que me hizo estar confiado en que estaba en los vientres de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, es decir, antes de que yo naciera, ya estaba. Y él está profetizando lo que la profecía de Israel, de Isaías, valga la redundancia, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, lo dilatado de tu imperio y su paz no tendrán límite, etc. Y él dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Todo estaba. Entonces él dice, Señor, fui echado desde antes de nacer, pero desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Es más, cuando Juan el Bautista en su vientre sintió que estaba cerca de Jesús, ¿qué hizo? Pateó. Ahí está el Señor. ¿Y qué dijo María en el Magnificat de Lucas? Mi espíritu se regocija ¿en quién? Dios mi Salvador. Pero el versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Él sentía que la angustia estaba cerca. Él lo sabía y le decía a los discípulos, subimos a Jerusalén y si van a cumplir todas las cosas, me van a agarrar, se van a burlar de mí. Y en Isaías otra profecía que dice, no escondí mi rostro de los que me mesaban la barba, o sea, me la arrancaban, disputos e injurias, le escupían. Y eso se cumplió a cabalidad antes de ir a la cruz en el pretorio por los soldados. Por cierto que cuando estuvimos en Jerusalén, donde dice la vía dolorosa, hay una parte que es donde están las ¿cómo se llama eso? Las losas de la antigüedad, donde están marcadas los juegos que hacían los romanos. Ahí estaban echando suerte. Era la costumbre de ellos. Echaron suerte sobre las ropas de Jesús. No te alejes porque no hay quien ayude. Y yendo rápido, dice, me han rodeado muchos toros. Cuando dice toros es un zoomorfismo, es decir, está agarrando una ilustración. Fuertes toros de Basán me han acercado. Solamente quiero decirles que la parte de los toros de Basán, hay referencias en Amós, por ejemplo,
y los israelitas gustaban de esa parte de las reses porque eran muy robustas y eran bastante fuertes, poderosas los toros de Basán. Eran los israelitas que tenían esas vacas. Así que Jesús se está refiriendo a los fuertes toros de Basán, a la gente poderosa de Israel. Y no estaban allí en la cruz del Calvario o antes de la cruz del Calvario para hacer que Él fuera crucificado. Ellos fueron los que instigaron al pueblo: crucifícale, crucifícale. No a este, suéltanos a Barrabás. Abrieron su boca sobre mí como ¿qué? León rapaz y rugiente. Es que el que estaba detrás de toda esta multitud, ¿quién era? A mí me impresiona, y es una ilustración nada más, como en la película de Mel Gibson, cuando estaban hablando ahí, ¿no viste que pasa el enano ese siniestro, un tipo así pelón que pasa por detrás de todos los demás? Es una cosa que no está en la Biblia, pero lo que sí está en la Biblia es que detrás de todo esto estaba Satanás como león rapaz y rugiente, que de hecho 1 de Pedro nos dice que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. He sido derramados como aguas. Eso nos habla del sudor profuso que el Señor tuvo que padecer. La cantidad de agua que se deshidrató totalmente porque estaba en la angustia de ser, cuando dice todos mis huesos se descoyuntaron, es porque, como hemos explicado, físicamente al estar clavado en la cruz, sus brazos extendidos y estando apoyado nada más abajo, los pulmones estaban cerrados y para respirar tenía que afincarse, y no en una cómoda escalón, sino afincarse en la fuerza del clavo que estaba traspasando sus pies. De manera que para respirar tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantarse sobre el clavo que estaba siendo soportado en sus pies y cerrar un poco poder levantarse. Por eso es que ellos le quebraban las piernas, porque al quebrarle las piernas no tenía la capacidad de poder levantarse para respirar. He sido derramado, todos mis huesos se descoyuntaron, pero no fueron quebrados, porque decía la profecía: no será quebrado hueso suyo. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de sus entrañas. No vamos a hacer la parte, mi amor, de esa. Derritiéndose en medio de sus entrañas. Quiere decir que la potencia de su corazón, un ser humano, estaba bombeando más y más para poder llegar sangre a todo. Desde el punto de vista médico ha sido descrito como una muerte horrible. Una muerte donde tienes que llevar oxígeno a todas partes del cuerpo. El corazón está haciendo un esfuerzo sobrehumano y se revienta. Dicen los médicos que el Señor tuvo que haberse reventado el corazón. Se le abrió. Porque cuando esa espada después cruzó y rompió acá, salió sangre y agua. Los médicos saben, la pleura, el agua de los pulmones, y cuando ya invade el corazón ya está reventado. Pero no fue que Cristo murió porque le dio un infarto. Él dijo: consumado es, y dio su vida en el momento. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y él dijo: sed tengo. Y que fueron a correr con una esponja, ¿verdad? Y la pusieron en vinagre y hiel. ¿Y saben qué? El vinagre y hiel no era para calmar la sed. Era como un antídoto del dolor. ¿Cómo se dice? Un calmante, algo así, para que el dolor era tan extremo. Pero el Señor, habiendo llegado aquí, no lo probó. ¿Por qué? Porque Él quería llevar la muerte y pagar el precio por nosotros. Pero el versículo 15 al final dice: me has puesto en el polvo de la muerte. La muerte. Si usted sigue leyendo, son paréntesis de ese sufrimiento. Los perros en la Biblia son referidos a los gentiles. Y los romanos fueron los instrumentos por el cual el Señor Jesucristo fue crucificado. Los perros, usted recuerda al mismo Señor, a la usanza judía, cuando aquella mujer sirofenicia fue que su niña estaba con un demonio y fue a visitarle, y el Señor le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bien echarle el pan a los perrillos.
Pero inclusive el Señor usó un vocabulario amoroso, pero es que su propósito era la casa de Israel, porque Él decía, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Él tenía que caer en tierra por la propia gente de Él para llevar fruto y poder dar vida eterna a todo el mundo. Y la mujer, eso fue una prueba, porque sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa de lo que cae. Y él le dijo, mujer, grande es tu fe, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero el punto es que perros eran los gentiles. Es el retrato alrededor de la cruz. Los fuertes toros de Basán eran los judíos. Los perros eran los gentiles. El león rapaz y rugiente era Satanás moviendo aquella multitud, pero quedaba otro, que es, libra de la espada mi alma, el versículo 20, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Ahí está la espada. La espada representa la justicia. En Romanos nos habla de la justicia romana, la justicia que existía. Es que la misma justicia de la tierra condenó al Señor Jesucristo injustamente. Pero otra vez, todo eso fueron los instrumentos para que tú y yo pudiésemos ahora beneficiarnos de la cruz de Cristo. Por eso cantamos, oh, la gloria de la cruz. Pero una cosa, hermanos, que quiero decirle, al versículo 21, Él clama, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Hasta ahí es el sufrimiento, la humillación, un grito de angustia. Versículo 22, cambia totalmente de color. El versículo 15 dice, me has puesto en el polvo de la muerte. El versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ustedes recuerdan cuando Jesús resucitó, que dice, ve y dile a mis hermanos. Es que ahora habla de la resurrección. Este versículo es la resurrección. Después de la muerte es el Cristo resucitado. Las glorias que vendrían tras él, es lo que dice Primera de Pedro, que los profetas que profetizaron acerca de esta salvación indagaron y diligentemente inquirieron acerca de qué tiempo y qué persona, que indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí estamos la gloria, viendo la gloria que viene después de la cruz. Después de todo esto que hemos visto, esta ilustración sangrienta, esta masacre que hemos visto, sin tomar en cuenta ni hablar de el peso terrible de la carga de nuestros pecados y de la ira de Dios, que era lo más doloroso, ahora vemos que el Cristo resucita. Y era, hermanos, lo que estamos tratando de hacer es glorificar al Señor y adorarle. Fíjense que Él dice, anunciaré mi nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle descendencia toda de Jacob, temerle toda descendencia toda de Israel. Y ahí usted ve, bueno, puro Israel, puro Jacob. Versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan. Ahí estamos nosotros también. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Amén. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El versículo 28, que es una antelación del 24, el Salmo 24, cuando dice, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Versículo 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, todos los mortales. Y dice, aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, los que están muriendo, la posteridad le servirá. Y aquí estamos, hermanos, en una profecía que dice este salmo. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. A nosotros anunciarán que Él hizo esto. Yo no sé cuánto tiempo más el Señor no retarda su promesa o su paciencia se extienda. Pero puede ser que pase esta generación y nosotros tal vez muramos
y no veamos al Señor venir. Pero tal vez no, tal vez nosotros le veamos, porque está tan complicada la situación que pareciera que estamos ya en los últimos tiempos. Pero si no ocurriera así, las generaciones que vienen oirán del Evangelio. Aunque el enemigo se haya levantado y estén con toda esa clasificación, llamando lo malo bueno y lo bueno malo, y todo, el Evangelio es predicado todavía. Y hay pocas iglesias, pero las hay, que no doblarán sus rodillas ante el Baal. En otras palabras, no van a sacrificar ni a vender su primogenitura. Y vendrá persecución, tal vez, hermanos, pero aquí se va a dar cuenta quién es el verdadero creyente. Mientras tanto, hermanos, ojalá que esto, ya llegamos a las 2 de la mañana, sirve, hermanos, para nosotros meditar en que esto es sabroso estar aquí, ¿verdad? Y vamos a seguir haciéndolo. Pero necesitamos, hermanos, que tengamos en cuenta que esto es serio, es profundo. Es ver lo que le hemos costado a nuestro amado Salvador. Y vivir de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos, llevando la cruz. Y llevando la cruz, hermanos, es compromiso. ¿Cómo estoy yo comprometido con el Señor? ¿Cómo estoy yo viviendo? Hemos cantado, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaré? ¿Con qué pagaremos? Sí, oh Señor, toma mi corazón. Pero ¿lo estamos dando de verdad? ¿Estamos viviendo nuestra vida entregada al Señor? Estamos procurando con mucha debilidad e ignorancia, fracasos y levantamientos de nuevo. ¿Estamos viviendo la vida que el Señor quiere que vivamos? ¿Estamos poniendo al Señor en primer lugar? Eso es lo que exige, hermano. En tu casa, personalmente, en tu hogar, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como cabeza del hogar. Tienes que ser, y hay instrucciones para cada uno. Tenemos que vivir la vida que Cristo nos da. Si no, hay dos cosas. Uno, estás viviendo al margen de la vida cristiana. Tu vida es miserable, te lo voy a decir. Es miserable porque eres muy, digamos que el inconverso te desprecia porque no eres como ellos. Pero con cristianos comprometidos te ven como que te falta más. Estás como en el medio. ¿Sabes que el pueblo de Israel cuando se fueron, había una gran multitud que fueron con el pueblo de Israel? Y había mucha gente que quería volver atrás. Pero había muchos inconversos que se habían calado, se habían coleado, iban ahí. Esos fueron los que influenciaron. Ay, chico, aquellos ajos, los puerros, aquellas cosas sabrosas que teníamos y aquí comiendo. Ese de despertarte a las 6 de la mañana. Comer las cebollas y la carne y todo, esos fueron los que influenciaron en que muchos empezaran a quejarse. Dios les envió carne, pero hubo una mortandad por desobediencia. Entonces, hermanos, el inconverso odia y rechaza al creyente que es carnal, porque no lo ve ni frío ni caliente. Como que dice, y tú eres cristiano y estás con nosotros, te líes con los chismes, vas con nosotros, etc. Y bueno, el creyente, siempre nosotros estamos en una iglesia y la iglesia, óigalo, la iglesia no es una perfección. La iglesia es un hospital de gente que ha sido rescatadas del pecado y que estamos aprendiendo. Y espero, venga, hermano, comprométase, sirva al Señor, venga acá. Aquí no es el pastor que la da, es el Señor, la palabra de Dios. Y si yo mismo no le estoy predicando la palabra, estoy diciendo cosas que no son, llámeme al botón. Llámeme al botón, hermanos. Pero el resumen es que somos creyentes, somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Y es una salvación gratuita. Venid, comprad sin precio y sin dinero, ¿verdad? Tomar de la leche que el Señor nos está dando, la salvación tan preciosa que es gratuita, pero tuvo un precio profundo, el precio de la vida del Señor Jesucristo.